El punto más importante es que la membrana celular no solamente cumple funciones de separación entre el medio interno y externo, no nada más tiene la habilidad de poder generar captación selectiva de ciertos elementos. Vamos a ver que lo más importante es que es un principio ecológico. Cuando nosotros empezábamos a ver síndrome metabólico, decíamos, el síndrome metabólico se caracteriza por la resistencia a la insulina, pero este puede ser de manera inespecífica. O no, señores, no puede ser de manera inespecífica. Vamos a entender que son tres principios fundamentales. Los receptores para la glucosa, pues son a final de cuentas respuestas enzimáticas. Los receptores para la glucosa no son otra cosa, sino cargas eléctricas. Y los receptores para la glucosa dependen de la constitución fisiológica que tenga precisamente la membrana celular. Por favor. Corría el año de 1989, cuando tuve la oportunidad de conocer y de que pudiera llegar a mi vida una de las personas que más ha cambiado el pensamiento científico en este país. El grave problema es que no todos, desgraciadamente, conocemos el trabajo maravilloso de nuestro querido maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares. Hablar precisamente hoy del doctor Demetrio Sodi Pallares, pues puede ser a veces, pues, desconocido completamente para las nuevas generaciones médicas, ¿sí? Pero para la vieja guardia médica, pues casi todo el mundo rotó cardiología con el maestro Sodi, acá en el Instituto Nacional de Cardiología, ¿verdad? El maestro Sodi, en 1989, en un congreso médico, aquí precisamente en este Centro Médico Nacional, tuve oportunidad de abordarlo y poderle preguntar qué necesitaba yo para poder aprender todo lo que él sabía, y me dijo, pues a lo mejor muchas vidas. Y yo digo que sí, ¿verdad? Definitivamente. Necesitaría unas 15 o 20 reencarnaciones, pienso yo, para poder tener tanta información como él la tenía. Sin embargo, un legado muy importante que nos dejó es esto que vamos a platicar esta mañana. Su servidor encabeza el colegiado médico para la validación ante la Secretaría de Salud del tratamiento metabólico. El maestro Sodi nos deja un legado muy importante que se llama tratamiento metabólico. Hoy queremos posicionarlo, ¿sí?, como tratamiento médico, y pues hasta ahorita no hay comité científico que sea capaz de ponerse en contra. ¿Cómo empieza este tratamiento? Bueno, empieza de una cosa muy importante. El maestro al que le fue negado el premio Nobel. ¿Y por qué le fue negado el premio Nobel? Bueno, porque desgraciadamente la Academia Mexicana no votó por él. Fue la única academia que no votó por él y tristemente, bueno, pues perdió el Nobel. Pero vamos a ver, por favor, que el maestro tuvo el honor de ganar el premio Osler de medicina. En Estados Unidos pues se considera como el Nobel. Generalmente el que gana el Osler generalmente gana el Nobel, con sus excepciones, por supuesto, como es el caso del maestro Sodi. Una persona sumamente estudiosa, una persona sumamente reconocida, y que tristemente en nuestro país cada día se está muriendo más su legado por la falta de difusión. Hoy con tristeza veo, sí, noticias como que el Instituto Nacional de Cardiología pues ya no tiene departamento de electrocardiografía. Y uno dice, ¿cómo es posible que la casa máxima para el estudio del potencial eléctrico de la membrana celular del órgano más importante desde mi punto de vista por la producción de energía, pues no exista ya? Por favor. Regálame un clic, por favor. El tratamiento metabólico que nos da como legado el maestro Sodi, pues consta de 3 capítulos. Primer capítulo, dieta polarizante, esto es, una dieta baja en sodio, rica en potasio. Segundo capítulo, una solución polarizante que lleva glucosa, insulina y potasio, con 2 versiones. Allá por el año de 1943, el maestro Sodi, sí, pues ya era todo un médico, regresando de Estados Unidos, después de hacer electrocardiografía. Regresa y encuentra a su madre sumamente dañada, su madre. Un problema, una cardiomegalia, un problema sumamente profuso, un corazón de los más grandes descritos por él mismo en su vida, con una sobrevida de 3 meses, atendida por en ese momento uno de los más afamados cardiólogos, el doctor Ignacio Chávez, que fundara el Instituto Nacional de Cardiología. Y el maestro Sodi le pregunta al maestro Ignacio Chávez, dice, maestro, ¿por qué le damos esos diuréticos mercuriales tan agresivos para el cuerpo que dejan al paciente con unos calambres espantosos? En ese tiempo se daban diuréticos mercuriales que son más agresivos que los ahorradores hoy en día. Y el maestro contestaba, pues para sacar toda la sal tan agresiva del cuerpo. El maestro Sodi pregunta, maestro, pero si la sal es tan agresiva, ¿por qué se la permitimos al paciente?
Y el maestro Ignacio Chávez contesta, bueno, pues hay que darle una dieta balanceada al paciente. El maestro Sodi dice, pues ya no pude contestar nada. ¿Qué contestaba ante esa respuesta? Sin embargo, como pude, analicé algo terrible, que nosotros sabemos que algo le hace daño al paciente y sin embargo se lo permitimos. El maestro, como puede, le quita todo el sodio de la dieta a su madre, que tenía una sobrevida de 3 meses, y la señora vive 18 años más. Interesante, ¿verdad? Entonces él se da cuenta que encuentra algo sumamente poderoso. En ese tiempo corría también, estaba de moda o empezaba a estar de moda el principio de una enfermedad o de una adaptación fisiológica que Hans Selye le llamaba estrés. Cuando el doctor Hans Selye viene al Congreso Internacional de Enfermedad Coronaria, aquí a la Ciudad de México, pues casi lo sacan a patadas al creador del concepto del estrés, ¿verdad? Porque Hans Selye vino a decirles, señores, yo les vengo a presentar un trabajo maravilloso. Yo les vengo a demostrar que les pude provocar infarto al miocardio a mis perros de estudio sin necesidad de que las coronarias estuvieran comprometidas. Y pues casi lo sacaron a patadas. Dice el doctor Hans Selye en su libro, el mundo no estaba preparado para lo que yo dije. Solamente un médico muy joven del Instituto Nacional de Cardiología me pudo entender, el doctor Demetrio Sodi Pallares. Vamos a ver por qué, por favor. Por favor. ¿De dónde parte todo este principio? Bueno, este principio parte de algo muy importante, parte de poder entender y darle funcionalidad en biología precisamente a la interpretación de la ecuación de energía libre de Gibbs, donde dice que la variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. ¿Y qué quiere decir todo eso? Vamos a verlo de manera sencilla, por favor. Para poder entender lo que es la entropía, el maestro Albert Einstein nos decía en su libro La evolución de la física que hay 3 formas de energía. Por favor. Y para podernos explicar esto, pues hacía el ejemplo del modelo del carrito de la montaña rusa. Dice, la energía se puede expresar de 2 formas, potencial y cinética. Dice, cuando el carrito de la montaña rusa sube la pendiente, empieza a adquirir energía potencial hasta llegar el punto máximo al punto 0. Por favor. Una vez llegando ahí, se desplaza por la pendiente hacia abajo y por acción de la gravedad, esa energía potencial se libera energía cinética, ¿cierto? Y esta energía cinética es lo que va a permitir que el carrito vuelva a subir una pendiente. Por favor. Pero dice el maestro Einstein, dice que si solamente existieran esas 2 formas de energía, el carrito de la montaña rusa subiría y bajaría siempre la misma distancia. Dice, pero no es verdad. Todos sabemos, o los que nos hemos subido a la montaña rusa, que espero que hayan sido todos, ¿verdad? Que cuando subimos a la montaña rusa empezamos muy arriba y terminamos en el piso. ¿Qué le pasó a la energía? Pues la energía se disipó en el medio ambiente, convertida en calor, ¿verdad? La fricción de las ruedas pues transforma esa energía cinética en energía calorífica que se dispersa en el medio ambiente. Esa energía, por favor, que ya no puede servir para realizar un trabajo físico, esa energía degradada, eso es a lo que le llamamos entropía. La entropía es la energía degradada que ya no sirve para realizar un trabajo, por favor. Pero cuando nosotros hablamos de una célula, estamos hablando de un gradiente de potencial, ¿sí? Vamos a ver que sí, es verdad, entropía es el grado de desorden que tiene un sistema, pero también es un potencial eléctrico, por favor. Todos sabemos que nuestra membrana celular tiene un potencial eléctrico. Si hablamos del miocito, estamos hablando de menos 90 milivolts, pero lógicamente que cada célula tiene un potencial diferente, ¿sí? Vamos a ver que este potencial pues se logra precisamente por la acción de los electrolitos en nuestro cuerpo, por el potencial electrolítico que tiene nuestro cuerpo. Sabemos precisamente por la ley de Fick que el flujo difusivo en una superficie precisamente va a ser proporcional a la concentración. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas siempre van a ir de donde hay más a donde hay menos, ¿cierto? Por favor. En el libro
de tejido de lesión del Dr. Kopp, el Dr. Kopp describe 3 estadios importantes en el tejido de lesión. Dice, en el tejido normal vamos a ver que existen 140 milimoles de sodio en el exterior y solamente 14 adentro. Por lo tanto, esto busca una forma difusiva de poder entrar, ¿sí? Un principio pasivo. Mientras que el potasio tiene 150 milimoles en el interior, solamente 5 afuera. De tal forma que el potasio pues busca salir. Ya este diferencial es lo que conocemos como gradiente de potencial. ¿De acuerdo? Esto es entonces como si 2 grupos de niños quisieran jalar la cuerda o estuvieran jalando la cuerda, queriéndose pelear, porque el sodio quiere entrar y el potasio quiere salir. Y esta fuerza es lo que permite o lo que le da a la membrana celular, ¿sí?, esa selectividad, este gradiente de potencial. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra dieta, la dieta mexicana y la dieta de muchos países, pues es sumamente terrible. Aquí en nuestro país, un mexicano estará consumiendo aproximadamente 18 gramos de sal al día. Y la Secretaría de Salud dice que hay que consumir 6 máximo. Y uno dice, Dios mío, con 6 la gente se está muriendo. Vamos a ver cosas interesantes en este momento. El Dr. Kopp describe el primer daño celular como un tejido de isquemia. Y esto es muy interesante, esto es sumamente interesante, lo vamos a ver más tarde. En el tejido de isquemia vamos a ver que el sodio intracelular aumenta a 21 milimoles, reduciendo entonces el gradiente de potencial, permitiendo entonces más permeabilidad celular. Aquí el grave problema es el siguiente: ¿cómo queda el sodio extracelular? Igual. Por eso es que el médico no lo detecta. El médico manda a hacer electrolitos y los electrolitos siguen iguales. Lógicamente que el maestro, como era cardiólogo, él, todo su equipo eran cardiólogos, pues por supuesto que podían hacer cosas maravillosas. Por supuesto que podían entender esto y visualizar esto completamente en un electrocardiograma. Pero los que no somos cardiólogos o los que no sabemos interpretar correctamente un electrocardiograma, pues empezamos a evaluarlo en cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad renal. Muy interesante. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuál es el coco de la dieta en nutrición? ¿Cuál es la dieta coco? La dieta renal. ¿Sí o no? Porque hay que estar balanceando calorías con electrolitos y se vuelve un tremendo camote, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es el electrolito más importante en desbalance en el paciente renal? Potasio. ¿De dónde salió ese potasio? Porque generalmente decimos que la hipercalemia pues tiene que ver con la dieta, por eso restringimos potasio en la dieta. Digo, no, señores, si fuera el problema la dieta, el paciente no estaría enfermo, porque los alimentos ricos en potasio se llaman frutas y verduras. Y yo te apuesto que el que coma frutas y verduras no se enferma. Si el potasio está alto en la sangre, probablemente es porque se salió de la célula, y contra eso no estamos haciendo nada. ¿Cuál es el problema? Que el potasio está alto, pero el sodio está normal. Y eso puede durar mucho tiempo. Pero vamos a ver que la primera fase es muy interesante, porque esta fase el doctor Kopp le llama tejido de isquemia, o sea, falta de oxígeno. Muy interesante. Por favor. El doctor Kopp dice que esto puede continuar y que puede convertirse en una segunda fase, una fase que le llamamos tejido de lesión. Ya en el tejido de lesión vemos cómo se empiezan a perder las cargas eléctricas. Pero, oh sorpresa, mira, el sodio extracelular sigue quedando idéntico. El que sigue aumentando es el sodio intracelular. El gradiente de potencial disminuye, la permeabilidad aumenta. Y con esto pues se van a desencadenar grandes problemas de descompensación metabólica, por favor. Vamos a ver. Por favor. ¿Para qué produce energía la célula? La célula va a producir energía básicamente para 3 cosas. 1, todas sus funciones biológicas. Eso es la entalpía. 2, temperatura. Y 3, para mantener el potencial de acción transmembrana. Si el potencial de acción transmembrana está disminuyendo, si este gradiente de potencial está disminuyendo,
y esto es la ecuación de Nernst. Esto se puede sacar matemáticamente, es la ecuación de Nernst, el gradiente de potencial eléctrico de la membrana celular. Pues entonces vamos a ver que hay una cosa curiosa. La célula va a querer sobrevivir, va a querer mantener la energía. ¿Y de dónde va a sacar energía para mantener el gradiente de potencial? ¿De la temperatura? No. Si recordamos la ecuación de la energía libre de Gibbs, la temperatura era una constante, ¿cierto? ¿De dónde va a sacar entonces la energía? De las funciones biológicas. Si aumenta la entropía, disminuyen las funciones biológicas o se depletan las funciones biológicas. Así de sencillo es entender esto. ¿Qué sucede entonces si va a entrar el sodio? Pues si entra el sodio pasa algo muy curioso. No solamente desplaza el potasio. Todos hemos estudiado la bomba sodio-potasio. Lo que nunca estudiamos fue la bomba calcio-magnesio, que genera el otro gradiente. Y si yo estoy pensando que hay resistencia a la insulina, pues hay que recordar una cosa muy importante, que el potasio entra junto con la glucosa, porque la glucosa entra como glucosa 6-fosfato de potasio, y esto es lo que le permite, esa liberación de gradientes es lo que le permite la captación de oxígeno. Por eso la primer fase en el tejido de lesión, decía el doctor Kopp, hay isquemia, falta de oxígeno, y no lo perdamos de vista, por favor. No lo perdamos de vista. Entonces vamos a ver que si no hay oxígeno, si no hay potasio, si no hay magnesio, si no hay glucosa, la vía aeróbica que produce 36 ATPs, vamos a ver una cosa muy importante. ¿Quién da la carga electromagnética negativa a la membrana? Porque por fuera es eléctricamente positiva, pero por dentro es eléctricamente negativa. ¿Quién la da? Antes que esta, por favor. Esta. ¿Quién da la carga electromagnética negativa? La carga electromagnética negativa, pues la da precisamente la proteína. Recordemos que el nitrógeno, pues es negativo. ¿Quién da la carga electromagnética negativa? Pues el azufre, precisamente los aminoácidos azulfrados. ¿Quién da la carga electromagnética negativa? Pues el fósforo, de los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver una cosa muy interesante. Decía yo, si no se puede realizar vía aeróbica, entonces solamente se puede activar la vía anaeróbica. El problema de la vía anaeróbica es que solamente produce 2 ATPs. Y para mantener 38 ATPs, la funcionalidad adecuada de la célula, pues esta está trabajando así, ¿cierto? El problema es que la vía anaeróbica produce lactato. Y esto va a aumentar la acidez intracelular. ¿Qué hace la célula para combatir la acidez intracelular? Para combatir la acidez intracelular, la célula atrapa agua libre, pero desplaza el agua estructurada que está aquí adentro. Por eso hoy le llamamos síndrome del tejido infiltrado. Hoy hablamos de inflamación. Hoy decimos toda enfermedad tiene que ver con inflamación. Pues así empieza la inflamación. Ahora bien, el sodio es antagonista del nitrógeno. Si el sodio entra al medio intracelular, se desplaza la proteína. Por eso se empiezan a perder las cargas eléctricas. Por eso empieza a aumentar, el fósforo empieza a aumentar. El otro electrolito, ¿sí?, que encontramos en desequilibrio en el paciente renal. ¿Cierto? Porque la membrana celular, la integridad de la membrana celular se está perdiendo. ¿Sí? Mira qué cosa tan importante. La proteína sale, el nitrógeno rápidamente se combina con hidrógeno y forma amoníaco, derivados nitrogenados. Por eso es que el paciente huele a manzana, ¿cierto? El paciente renal, el paciente diabético, etcétera. Hace poco estuvimos en un programa de televisión ahí en Diálogos en Confianza, ¿no?, hablando sobre la fibromialgia, y yo les decía, bueno, pues es que desde mi punto de vista muy personal, la fibromialgia no existe. Digo, demuéstrame que hay fibrosis en el tejido. ¿Sí? Decía el maestro Sodi, eso no existe. La fibromialgia no es otra cosa sino concentraciones de amoníaco en el cuerpo, producto de la despolarización celular. ¿Por qué los dolores cambian? ¿Por qué los dolores se modifican? ¿Por qué los dolores se mueven? No hay fibrosis en el tejido, ¿cierto? Entonces fíjese una cosa sumamente interesante, ¿sí?
El grave problema es que esto está continuando y se está haciendo todos los días. Y si no hay energía, pues no hay simplemente funciones biológicas. Por favor. ¿Yo le puedo mover? Ah, ya le pude mover. Algo tenía que prenderle por aquí. Fíjense bien, esto es sumamente interesante, sumamente interesante. Estos son los trabajos de la doctora Roxana Carbó Zavala, ¿sí? Investigadora sede del Instituto Nacional de Cardiología, las líneas de investigación más importantes, ¿sí? Cuando tú te metes a la página del Instituto Nacional de Cardiología, vas a ver que dice líneas de investigación, y la primera dice Roxana Carbó Zavala. La doctora Roxana Carbó Zavala coordina los doctorados en soluciones polarizantes en el Instituto Nacional de Cardiología. Y nos decía algo muy interesante, nos decía, mira, una cosa sumamente importante, para que la glucosa combustione necesita solamente 6 moles de oxígeno. El problema es que la glucosa produce muy poca energía libre disponible para las funciones entrópicas. Pero mira la cantidad, ¿sí?, de entropía que está produciendo.